Y volvemos a hablar de Venezuela y el riesgo de persecución política que corre la oposición en ese país. Esta vez se trata del diputado de la Asamblea Nacional, Ismael García, quien estaría siendo acusado por la presunta comisión de delito de difamación agravada en perjuicio del exdirector de la Dirección de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal. La notificación de la decisión fue publicada el 6 de noviembre por medio de un expediente y el diputado pide al fiscal que se investigue a Hugo Carvajal por sus supuestos vínculos con el narcotráfico en lugar de concentrarse en un juicio en su contra. Y vamos a saludar precisamente al protagonista de la noticia. Nos acompaña el diputado de la Asamblea Nacional en Venezuela, Ismael García. Diputado, ya recibió una notificación del Tribunal Supremo de Justicia donde se declaró competente que a usted se le inicie un antejuicio de mérito solicitado por el mayor general Hugo Carvajal, quien lo acusa de difamación agravada. ¿Por qué este ensañamiento contra usted? Bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, un abrazo desde Venezuela, muy especialmente para ti y a todo el mundo que nos ve a través de este importante canal. Bueno, mira, este es un caso insólito, ¿no? La verdad es que no ha habido en el mundo hasta ahora que conozca que un diputado, que además en Venezuela la Constitución establece en el artículo 199 que los diputados en el ejercicio de nuestras funciones estamos precisamente para hacer esto, pero además la inmunidad parlamentaria tiene más de 800 años de historia, que es para que el ciudadano investido de un poder que el pueblo le da a través del voto en cualquier sociedad democrática del mundo pueda enfrentar situaciones frente al Estado. En el caso de Venezuela eso viene ocurriendo, ya han habido montajes de hechos punibles, es decir, fabricación de cosas para allanarle la inmunidad a algunos parlamentarios. En el caso mío no han podido hacer eso, entonces yo en el 2010 hice una denuncia contra Hugo Carvajal Barrios, que en ese entonces él era jefe del DIN, de la Dirección de Inteligencia Militar del Estado venezolano, y denuncié una red de extorsión y de corrupción dentro del gobierno. Nunca obtuve respuesta de la ciudadana fiscal general de la República. Luego, en cuanto en Colombia apareció apresado Walid Maclec, un narcotraficante que hoy está aquí en Venezuela y no sabemos en qué condiciones está, seguramente muy protegido por el gobierno porque nadie da, digamos, fe de dónde se encuentra. Una especie de Pablo Escobar, ese señor Walid Maclec, fue traído a Venezuela y Walid Maclec en una oportunidad denunció que él le entregaba más de 300 millones de bolívares semanales al jefe de inteligencia, al señor Carvajal. Estamos hablando entonces de una relación demasiado peligrosa, que un general de la Fuerza Armada en un cargo tan importante, según el señor Walid Maclec, recibía ese dinero. ¿Cuál fue mi actitud y cuál ha sido siempre mi actitud como parlamentario? Simple y llanamente solicitar que estos hechos que han sido denunciados por otros, de estar altos funcionarios involucrados en temas de narcotráfico o de corrupción, sean investigados por la Fiscalía. Eso ha sido fundamentalmente, y creo que a raíz entonces del hecho ocurrido en Aruba, donde este señor fue detenido y está siendo solicitado por la DEA de los Estados Unidos, se dice que también está siendo solicitado por el Departamento del Tesoro, yo fui a la Fiscalía nuevamente y pedí a la fiscal que se hiciese un pronunciamiento. A raíz de eso, bueno, ha habido toda una arremetida contra mí como diputado, porque estoy pidiendo que se aclaren las cosas que para nosotros están muy oscuras en el país. Entonces, ¿usted cree que en efecto van a allanar su inmunidad y despojarlo de su cargo como parlamentario? Venezuela, podemos decirlo que hoy es el territorio de lo posible. Que un gobierno hoy que no puede dar respuesta al tema de la escasez. Nosotros vimos la peor escasez que se haya vivido. Un gobierno que no ha dado respuesta a temas como el de la corrupción. Quien fue jefe de planificación del gobierno durante 15 años, me refiero a Jordani, dijo que este gobierno, dentro de él, habían funcionarios que se habían apropiado de más de 25.000 millones de dólares. Un gobierno que no da respuesta al tema de la inseguridad, al problema de la salud, que es grave, crítico en Venezuela. Nuestros hospitales parecen hospitales de guerra. Pareciera ser entonces que para distraer la atención de los problemas más graves de la gente, y además porque no tiene ninguna posibilidad este gobierno de ganar las elecciones parlamentarias el año que viene, recurre entonces al chantaje,
a la intimidación, al miedo y a la persecución. No solamente se trata del caso mío, han habido otros casos de parlamentarios que les han allanado la inmunidad, pero hoy también se ha reactivado una comisión que va a investigar a Enrique Capriles por el caso de lo que ellos llaman los hechos de abril, cuando nosotros participamos en las últimas elecciones presidenciales. Hay un expediente abierto con el alcalde de Petare, Carlos Socariz, porque según ellos no recoge la basura, es uno de los mejores alcaldes de Venezuela. Sin embargo, el alcalde de Caracas, que no hace absolutamente nada, Jorge Rodríguez, contra él no hay nada. Hay un juicio con un alcalde de Aragua, donde he estado en el día de hoy, Delson Guárate, en el municipio de Mario Briceño. Y bueno, y allí están los casos de Leopoldo López, que han sido solicitados por organismos internacionales su libertad, porque no se justifica que Leopoldo López, que Enzo Escarano, que Ceballos y los estudiantes que estén presos están presos, porque son delitos de opinión. Como igual a mí se me quiere enjuiciar por un delito de opinión siendo parlamentario. Sí, diputado, entonces es una política de Estado que ejecuta el régimen contra los dirigentes de oposición para sacarlos del escenario político del país. Sí. De alguna manera, porque es un gobierno que está débil. El 71% de los venezolanos en todas las encuestas, incluso en algunas encuestas que para mí siempre han sido serias y algún sector de la oposición decían que eran pro gobierno, hoy esas encuestas dicen que el 71% de los venezolanos no cree que aquí hay guerra económica, sino que aquí se destruye el aparato productivo. Venezuela se expropiaron más de 4 millones de hectáreas productivas, se han cerrado más de 6.700 grandes y medianas empresas, hoy el comercio está acorralado con medidas punitivas, con medidas de persecución, de intimidación y chantaje, un gobierno que está muy mal, que el 80% de los venezolanos no cree en él, o sea, no lo acompaña y el 71% no cree en él. De ese 80% del país que no cree en el gobierno de Nicolás Maduro, más del 36% son personas que votaron apenas hace un año por esa fórmula que representa el señor Maduro. El domingo pasado hubo unas elecciones del PSUV donde aspiraban más de 456.000 candidatos a dirigir 3.600, una cosa que ellos llaman círculos de lucha. Se habla de que menos de 300.000 personas participaron. Fíjense en las condiciones en las que están, lo cual quiere decir que ni siquiera los que eran candidatos fueron a votar por ellos. Sí, diputado, para finalizar, ¿cree usted que habrá una Asamblea Nacional con presencia opositora, viendo desde ya quiénes se están postulando como rectores del Consejo Nacional Electoral? Mire, como te decía, esto que hacen contra nosotros, algunas cosas, el gobierno desestimula el voto. Y hay sectores muy radicales de la oposición, gracias a Dios son sectores minoritarios, que dicen que nosotros nunca ganaríamos las elecciones con el CNE que el gobierno tiene. Por supuesto que el gobierno debería respetar los acuerdos con UNASUR y nombrar entre el gobierno y la unidad democrática un CNE equilibrado que responda al país. Pero como te digo, cuando los pueblos deciden a cambiar, nada ni nadie los detiene. Así como el presidente que murió ganó las elecciones sin tener un representante en el CNE, hoy en Venezuela, y hemos ganado gobernaciones y alcaldías con ese CNE que tenemos, yo estoy seguro que la voluntad de cambio que hay, porque hay que estar en Venezuela para saber, por ejemplo, que hoy día una madre para comprar un paquete de pañales desechables tiene que ir a las 3, a las 4 de la mañana a hacer una cola para que a las 12 del día lo puedan vender. No se trata de una fábula. Ahora cuando venía este canal, venía del estado de Aragua y me decía una señora que está haciendo cola desde las 3 de la mañana para comprar una bombona de gas de 8 kilos, un país petrolero. Y eso ocurre con todo, pero usted vaya a un hospital de este país, métanle esta cámara a un hospital en Venezuela, aquí en Caracas, en el hospital cualquiera, en el periférico de Coche, en el de los Magallanes de Katia, en cualquiera, para que vean la crisis que estamos viviendo. Le quiero agradecer a Ismael García, diputado de la Asamblea Nacional en Venezuela, por habernos acompañado estos minutos en la tarde de NTN 24. Muy amable por estar con nosotros. Desde aquí, un gran abrazo y afecto y mucho respeto. Muy amable.